Amén. Gracias, amado hermano. Gracias. Bien, amados hermanos, les pido siempre sus micrófonos César, a toditos ya. Vamos a comenzar. Estamos saliendo ya en la transmisión en Facebook. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Gracias, paz y misericordia sea con ustedes. Les pido puedan compartir a este tiempo de coinonía, de estudio de la palabra de Dios, ¿no? Hemos invitado a algunos hermanos que también se están sumando por primera vez. Y bueno, otros estamos ya felices y ansiosos por lo que se va a venir el día de hoy, ¿no? Recuerden que hemos retomado este curso en su segundo módulo. Ya hemos visto el primer módulo donde tocamos los dos periodos, ¿no es cierto? Ah, la semana, bueno, este miércoles pasado pudimos nosotros repasar lo que habíamos dejado, ¿no? Es muy importante el repaso, es muy importante am, tocar puntos importantes. ¿Por qué? Porque muchos son nuevos y necesitan un repaso, ¿no? Recuerden que nos toca ya Josué, que está imperdible ese libro, amados hermanos, lo he estado revisando hoy un poco y he estado haciendo ya lo que son las diapositivas y también los estudios correspondientes para dar este libro y es un libro hermosísimo, hermosísimo, amados hermanos, ¿no? Hasta acá hemos descubierto mucho en cuanto a la teología del Antiguo Testamento, en cuanto a lo que Dios está haciendo también juntamente con la historia bíblica, ¿no? Entonces, bienvenidos, bienvenidas, panorama del Antiguo Testamento, ¿no? Segunda clase del segundo módulo de repaso, ¿no? Vamos a comenzar, amados hermanos, vamos a comenzar. Antes vamos nosotros a ir a repasar, perdón. Esto ya lo vimos. Vimos esto. Acá es donde quiero llegar. Acá es donde quiero llegar. Muy bien. Antes de comenzar, por favor, tengan sus cuadernos a la mano. Ya, si no han traído, ahí búsquenlo. Les voy a dar un tipito. Búsquenlo. Lápiz, cuadernos, resaltador, sus Biblias es muy importante. Recuerde que este es un tiempo de estudio de la palabra de Dios. Es un respeto para con Dios. Muy bien. Es un tiempo que le estamos dedicando a Dios para nuestra preparación. Y eso necesita mucho compromiso, mucha responsabilidad y mucho respeto. No a mí, sino a la palabra de Dios, ¿no? Claro que cada ser merece un respeto también por el trabajo que hace, pero yo principalmente quiero apuntarles a Dios, ¿no? Lo hacen por Él. Él los está preparando. Espero que estén aprendiendo mucho y repasamos con este cuadro de los 7 periodos. Los que están por primera vez, bienvenidos. Bienvenidos los que están por primera vez. Le pido que esté atento a la enseñanza y al estudio del día de hoy. A los del Facebook también, que Dios los bendiga. Repasamos. Habíamos quedado acá, ¿no? Los 7 periodos del Antiguo Testamento, ¿no? Ahí veíamos periodo número 1, orígenes, periodo número 2, salida, periodo número 3, conquista, 4, teocracia, 5, monarquía, 6, exilio y 7, retorno, ¿no? Y ahí veíamos los libros que compone cada periodo, ¿no? Recuerde que este es un periodo histórico que también lo estamos viendo en un punto teológico. Nunca olvides esas dos frases, ¿no? Panorama de la Biblia apunta a una historia que la Biblia está narrando y también la teología bíblica que apunta, que extrae de cada libro su estructura y su aporte en la línea teológica. Repito una vez más. Así como hay una línea histórica, hay una línea teológica. Muy bien. Y ambos contribuyen a la mejor interpretación y comprensión de lo que Dios está narrando en los dos testamentos. Muy bien. Entonces, esto ya lo vimos, estoy repasando nada más. Estamos en el punto, bueno, en el primer módulo vimos dos periodos, orígenes y salida. Este segundo módulo arrancamos con el tercer periodo, que es la conquista. Muy bien, que abarca el libro de Josué. Pero antes, amados hermanos, vamos a hacer un resumen de los 5 libros que hemos visto hasta el primer módulo, ¿no? Alguien preguntará, hermano, ¿cómo puedo hacer yo para mirar lo que ya está y lo que ya se pasó? Um, Tenemos, amados hermanos, la lista en el canal de YouTube. Me pueden buscar como hermano Fernando en YouTube. Ahí está toda la lista del panorama de la Biblia, casi 30, más de 30 videos, donde toqué Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, punto por punto, ¿no? Extrayendo su estructura, su síntesis bíblica, su panorama en cuanto a la línea teológica, etcétera, ¿no? Entonces, recuerde que esto solamente es un repaso de los 5 libros. Si usted quiere aprender más, si usted ve que hay cositas que voy diciendo y usted no comprende, le animo que vaya a ver el video. Ahí está. Génesis creo que tiene 5 videos, 6 videos. Lo mismo es de Éxodo, Génesis tienen 5 o 6 videos
cada uno. Entonces ahí un poco más nos estamos explayando. También pido disculpas porque los videos no están de buena calidad en cuanto a imagen, en cuanto a audio, pero era un inicio, ¿no? Era mi segundo curso que estamos dando. Todavía estamos mejorando para dar mejor servicio en el ministerio a ustedes que son el pueblo de Dios. Muy bien. Entonces, dicho esto, igual vamos a tener tiempo de preguntitas, ya no se preocupen. Si hay algo que no entienden, anótenlo y al final vamos a responder preguntas también. Repaso del periodo. ¿Cuáles periodos? Orígenes, salida. Repaso del periodo, orígenes, salida. Antes de comenzar, quiero saludar a mis amados hermanos que se han sumado al Zoom de todos los países. Mi hermano Abel, mi hermano Antonio, mi hermana Elizabeth Mamani, perdón, Antonio Mamani, Elizabeth Angulo, mi hermana Evelyn, mi hermano Felipe, mi hermano Franz también que está presente, mi hermano Héctor, mi hermana Hermelinda, mi hermana Irma, Johnny Miranda, Josué, Juan Leopoldo, Mike, Marta Flores Sontoyo, Mari Cosino, Melanie, perdón, Melina, perdón, Melina, vi mal. Mari Cosino, Patti también que se fue sumando, mi hermana Rina, mi hermano Rodolfo, Rosario, Santiago, mi hermanita Estrella Gutiérrez, y ahí tenemos uno que está sin nombre, ¿no? Usuario de Zoom, dicen. Creo que es la hermanita del Perú, si no me equivoco. Mi hermano Vasco, y ahí estoy yo también, mi hermano Felipe Colque. Bendiciones, amados hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Vamos nosotros a, a continuar. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a comenzar. Un momento, por favor. Vamos a ver esto. Les pido siempre puedan estar atentos a las diapositivas. Muy bien. Ahora sí, comenzamos. Después de haber orado al Señor, después de haber saludado a los hermanos, después de habernos presentado. Mi nombre es Fernando, soy de Bolivia. Arrancamos. Repaso del periodo. Orígenes, salida. Vamos. En este periodo, amados hermanos, tenemos 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 5 libros que tienen por autoría a Moisés. Vamos a ver, arrancamos. Primer periodo, orígenes. También otros estudiosos lo tienen como comienzo, ¿no? Como comienzos. Cualquiera de los dos términos vale. El punto que esté apuntando a un comienzo, a un origen. Muy bien. En este primer periodo solamente tenemos un solo libro, Génesis, aunque recuerde que Génesis es parte de la Torá, es parte de la ley. Muy bien. Génesis. Génesis. Ahora sí, ya. Deshabilité un momento. El tema central del Génesis son los orígenes y los comienzos de la humanidad y la nación de Israel. Recuerde que el Génesis se está escribiendo en la etapa del Éxodo. No se está escribiendo en el punto de la creación. No, Moisés está escribiendo en el periodo del Éxodo para poder cimentar y sembrar lo que va a venir después con la ley mosaica que Dios tenía. Muy bien. ¿Por qué? Porque Génesis es parte de la ley. Y el tema central del libro, ¿cuál es? Dar inicio, dar una demostración, información de cómo comenzó, se originó, empezó, ¿qué cosa? Dos cosas, la humanidad, la creación y también la nación de Israel, siendo el segundo, la nación de Israel, el punto importante del Génesis. Muy bien. División temática del libro del Génesis. Inciso A, comienzo universal. Recuerde que en la división temática del Génesis lo dividimos en dos, origen universal y origen de Israel. Esos son los dos puntos importantes del Génesis, origen universal y origen de Israel, siendo los capítulos del 1 hasta el 11 el comienzo universal y del 12 hasta el 50 los orígenes de Israel. Ahora usted notará que ahí más importancia o más capítulos se le dan al origen de Israel. ¿Sabes por qué? Porque Moisés le está hablando a los judíos salidos de Egipto. Nunca olvides eso. No, Moisés no está diciendo, mira, les voy a enseñar cómo fue creado para ustedes con la ciencia. No, el punto central de Génesis es dar los comienzos fundamentales de la creación
y la dispersión, pero lo más importante que es relatar cómo comenzó la nación de Israel. Muy bien. Entonces, el primer punto, que es el comienzo de Universal, se divide en cuatro temas fundamentales, ¿no? Cuatro puntos importantes. Recuerde que es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. ¿Cuáles son estos cuatro temas que vimos? Tema número 1, la creación. Tema número 2, la caída. Tema número 3, el diluvio. Tema número 4, la torre de Babel, que es hasta el capítulo 11. Muy bien, que es hasta el capítulo 11. Entonces, hasta aquí, amados hermanos y amadas hermanas, vamos a tocar solamente puntos importantes de estos cuatro temas. Ojo, repito, esto ya lo vimos, ya está todo grabado en el canal de YouTube. Ahora, punto número 1, la creación. Moisés escribe de la creación, no estando él en la creación. Muy bien, entonces Dios muestra, así como mostró a Juan Amado, los tiempos finales, la profecía, la escatología, cómo sería el mundo después en un futuro, así también mostró a Moisés cómo era antes, ¿no? Y cómo comenzó la creación. En Génesis 1:1 el texto comienza en el principio Dios, y esa es la primera ley, esa es la primera ley, la primera ordenanza. Ahora, cuando hablamos de ley, usted no lo refiere solamente a mandamientos, ordenanzas, porque ley va a tener una base espiritual. ¿Cuál es? Principios bíblicos o principios de fe. Entonces, más allá de ser mandamientos, rituales y designios que Dios va a dar, lo vamos a ver en el Éxodo y Deuteronomio, Dios quiere enseñar principios de fe. ¿Me dejo entender? Principios de fe o verdades espirituales. Anote esas dos cosas, principios de fe o verdades espirituales. Ojo que la iglesia ahora está en esas dos, ¿no? Vivimos o cumplimos los mandamientos, no por las ordenanzas, no porque estaba escrito en una roca o por los 10 mandamientos de Éxodo 20, sino porque estamos cumpliendo, porque tenemos los principios de fe, las verdades espirituales, a las cuales también el patriarca Abraham se ha regido, por eso fue justificado. Eso vamos a ver cuando lleguemos a Deuteronomio. Ahora, en la creación vemos algo importante que vimos ahí, amados hermanos, fue dos puntos importantes, ¿no? Dos puntos importantes. ¿Se acuerdan cuáles eran? Y para los que están anotando, hoy van a anotar mucho, así que estén muy atentos. El problema cuando llegamos al Génesis es no comprender la historia. ¿Por qué? Porque Moisés está detallando un punto rápido, específico, pero nosotros es como lo complicamos, ¿no? Buscando ciertas cosas, como si no eran 6 días, eran 1000 años, había una generación preadámica, había hombres que habían existido antes de, de Adán, ¿no? Hubo una tal Lilith, etcétera, ¿no? Entonces, no, Moisés solamente está detallando cómo Dios inició la creación, el universo, las plantas, vegetales, animales y la creación del hombre. Y toda la Biblia apunta, del Antiguo Testamento apunta que son 6 días literales, 6 días literales. Entonces no hay por qué perder tiempo en eso. Recuerda que Génesis no se escribió para enseñarnos y poder contrastar o tal vez poder comparar con la ciencia, no. Si hay similitudes, está bien, pero el punto central teológico del Génesis es los comienzos de la nación de Israel. ¿Me dejo entender? Ahora, dos cosas son importantes en el Génesis, del 1 al 3. Textos detallados y textos específicos, ¿no? Textos detallados y textos específicos. Esto fue una gran verdad que aprendimos. ¿Qué es un texto detallado y qué es un texto específico? Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo digo aquí a mi hermano Héctor vino y está en mi casa. Es una verdad, él vino, me visitó y está en mi casa, ¿no es cierto? Entonces yo voy a decir, pero voy a detallar esa escena, voy a decir. Entonces digo, mi hermano Héctor salió a las 5 de la tarde de su casa, se abrigó, no sé, tomó un mate, agarró un remis y llegó hasta mi casa, ¿no? Y demoró 3 horas al llegar. ¿Qué estoy haciendo? Texto específico. Hermano Héctor está en mi casa, me visita. Texto detallado. A tal hora, tomó tal remis, pagó tantos, tardó tantos, no sé, comió algo. ¿Me dejo entender? Son textos detallados y textos específicos. En ese marco tú tienes que entender la creación. Muy bien. Ejemplo te voy a dar. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 1, verso 27. Génesis capítulo 1, verso 27. Me encantaría estudiar Génesis con ustedes nuevamente.
Haciendo un paréntesis, se viene Génesis aquí de manera presencial, así que los que son de Bolivia, son de La Paz específicamente, se va a dar Génesis completamente, los 50 capítulos detallados, más, pero más profundizados que lo que estamos dando ahora. Recuerde que esto solamente es síntesis, panorama. No estamos viendo el texto a profundidad. Muy bien. Ahora, mira, Génesis capítulo 1, verso 27. Verso 27. Vamos a leer desde el 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, ¿no? A imagen de Dios los creó. ¿Van a cuidar sus audios, por favor? A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo, etcétera, etcétera. Entonces, muchos llegan acá y dicen, mira, aquí ya vemos a la creación, a hombre y a mujer, varón y varona. Entonces, vemos otra segunda creación en Génesis capítulo 2 para adelante, cuando dice, haré del hombre soplo y sacaré de él a la mujer, etcétera. Muchos, tristemente, interpretan esta parte de esta manera. Es que aquí son espirituales. Son espirituales. A ver, no quieren cesar sus audios, ¿no? Yo les voy a cesar, ¿ya? Voy a cesar el audio de todos, ¿ya? A ver. Para los que son nuevos, por favor, silencien su audio, ¿ya? No quiero perjudicar la clase, ¿ya? Por favor. Entonces, ¿qué pasó aquí? Por fin, ¿dónde se crea el hombre y la mujer? ¿En Génesis 1:27 o en Génesis 2 del 7 para abajo? ¿Cuándo se crea? Y muchos interpretan, ¿no? Acá está, aquí eran espíritus nada más. Después Dios les va a dar cuerpo. Error, error. Porque Génesis 1:27 es un texto detallado, perdón, específico. Y Génesis 2 va a darle un zoom, va a detallar. Mira aquí adelante, con esto voy a concluir este punto de la creación. Tú tienes que ver el 1 al 3, el capítulo del Génesis, del 1 al 3, con estas dos miradas. Va a haber textos detallados y va a haber textos específicos. Voy a dar un ejemplo con el Génesis. Moisés dice, creó Dios al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. Ese es un texto específico. Nos está mostrando lo que está pasando. Pero después Moisés va a hacerle un zoom a este texto, o a esta frase, o a esta verdad que está mostrando. Y va a detallar cómo fueron creados el hombre y la mujer. Por eso más adelante vemos que Dios creó al hombre y pasó mucho tiempo, Adán estaba solo, ¿sí o no? Entonces, después Dios hace dormir a Adán y de él extrae de su costilla y crea y forma a la mujer que es Eva. Entonces, amados hermanos, el 1:27, texto específico. Y creó Dios al hombre y a la mujer y los bendijo. Ahora detallaremos eso. ¿Cómo pasó eso? Muy bien. Dios creó al hombre y le dijo, trabaja la tierra, etcétera, pon nombres a los animales. Y Adán estuvo mucho tiempo solo, no sabemos cuánto. Entonces, no está pasando como dice el 1:27. Creó Dios al hombre y a la mujer. No, no está diciendo eso. Muy bien, no está diciendo eso. Texto detallado, rápido, específico, perdón, específico y texto detallado. Ahora Moisés va a decir cómo fue esa creación del hombre y la mujer. Por lo tanto, no eran espíritus en primera instancia, no. Véalo así siempre. Lo mismo pasa con el capítulo 2, con el capítulo 1. No voy a abundar mucho más porque esto ha sido ya enseñado en la clase anterior. Entonces, ¿qué estamos viendo en la creación? Moisés va a dejar sentado. Dios es el creador de todo el universo y del hombre. Ahora, ¿cómo acaba el punto número 2? ¿Se acuerda? La caída. Específicamente el capítulo 3, Moisés va a reflejar la caída del hombre en el huerto del Edén. Muy bien, tras la caída hay una maldición a la tierra por culpa del pecado del hombre, porque el que peca es el hombre, no la mujer, en el sentido de la obediencia por el castigo, ¿no es cierto? Entonces, no es por como se dice, no, es que la mujer pecó, Eva, por culpa de Eva, no, en realidad es por culpa del hombre. ¿Cómo es eso posible, hermano? Sería muy bueno que veas los videos. Ahí aclaré cómo si el hombre es el causante del pecado, de la maldición de la tierra. ¿Por qué? Porque la mujer, dice Pablo, pecó siendo
atraída o seducida por la tentación, pero Adán pecó voluntariamente. Ahí es la diferencia constante. Por eso Jesús vino a ser el postrer Adán. Muy bien, es muy importante que entendamos esa línea porque nos va a apuntar a lo que Cristo va a hacer después en su primera venida. Muy bien, entonces la caída fue causada por un hombre. Esto es importante porque por la promesa. Abre tu Biblia en Génesis 3:16, 3:15, el conocido este texto como el protoevangelio, ¿no? ¿Por qué es importante entender que fue Adán? ¿Por qué es importante entender? Porque él es un hombre creado a la imagen de Dios. El primer Adán falló. ¿Pero qué fue? Humano. Y mira lo que dice el 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿No? Paréntesis hago acá. Sería muy bueno que veas el video que hice porque ahí aclaré cómo la maldición no es a la serpiente, es a Satanás. Muchos piensan, ¿no? Antes la serpiente había tenido cuatro patitas como los lagartos, ¿no? Ahora se arrastra, Dios le está castigando y no era tanto así porque no estamos entendiendo el mensaje teológico del Génesis. En el pecado o en la caída, Dios está apuntando a la restauración a la restauración que trajo la caída de Adán con Jesús, con el vencedor, pero también está mostrando la derrota del pecado que inicia con Satanás. Entonces, la maldición tiene un mensaje teológico que ya Apocalipsis va a desarrollar perfectamente. Una vez más, te invito a que veas los videos porque ahí aclaro completamente muchas cosas que entendíamos más del Génesis. Entonces, en Génesis 3:15, cuando empieza el pecado, empieza dos promesas. Dios promete un vencedor y con la maldición a la serpiente, que es Satanás, va a haber una victoria sobre el pecado. Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante este punto en cuanto a la cristología? Porque desde acá se está mostrando que va a ser un ser humano. Anote eso. Un hombre va a ser. Un hombre como Adán, un hombre como tú y como yo, de carne y hueso, va a ser el futuro vencedor. No un ser espiritual, no un ser superpoderoso, no. Un ser místico, no. Va a ser un hombre. En Génesis 3:15 se promete la victoria de un ser humano. Muy bien, que ya con Abraham se va a empezar un poco a mejorar la teología. Punto número 3, en el tercer tema, estamos viendo el diluvio. Muy bien, ¿por qué fue importante el diluvio? Por la mirada de Dios al pecado, al hombre totalmente corrompido. ¿No es cierto? En Génesis capítulo 6 vemos la maldad del hombre tras la primera matanza de Abel en manos de Caín. Empezarían las dos líneas, la línea de la fe y la línea de la incredulidad, pero Dios preservaría esa línea de la fe con la bendición que hace Dios a Adán y a Eva con su segundo hijo, ¿no? Su tercer hijo, en este caso, ojo, en este caso, en el relato bíblico, porque Adán y Eva sí tuvieron muchos hijos, ¿ya? Solo que Génesis está poniendo importancia en los hombres importantes, porque hay una pregunta que surge, ¿no? ¿Y de dónde sacó Caín su esposa? Porque la Biblia dice que tuvo dos hijos, Caín y Abel. Entonces, ¿cómo fue esto? ¿Había entonces otra generación? Porque no estás entendiendo el punto central de Moisés. Moisés no está diciendo que solamente tuvo esos dos hijos. Si tú continúas leyendo, sí, Adán tuvo muchos hijos. Y otro detalle que sería bueno que veas en los videos, muchos pensamos que cuando Caín y Abel discuten y Caín mata a Abel, pensamos que son niños de 13, 12 años. No, para esta edad ya tenían por lo menos 30, 25 años. Eran gente grande. Entonces, tenemos que entender que Moisés está poniendo importancia en la ilación hacia Abraham, en la ilación hacia la fe. ¿Me dejo entender? No porque Moisés diga a Caín y Abel solamente existían dos hijos. No, ya Adán y Eva tenían muchos, pero muchos hijos. Solo que la historia del Génesis pone importancia en las dos líneas de la fe que viene desde Génesis 3:15, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Por eso es muy importante que entienda la línea teológica. Ahora, en este punto, amados hermanos, llega a un punto de maldad donde la gente está completamente equivocada, mala, vivía, hacía, pensaba, pecado. Todo era pecado y Dios se entristece su corazón y decide raer todo de la tierra. Todo va a perecer a causa del diluvio que Dios da, ¿no? Y en Génesis capítulo 6 la pregunta también es interesante, ¿no?
¿Eran gigantes? ¿No eran gigantes? ¿Eran nefilines? ¿Había gigantes? ¿Eran demonios? Esa respuesta estoy dando en los videos del Génesis. Ahí expliqué, ¿no? Hermano, ¿quiénes eran? No eran gigantes. Eran los setitas, tampoco eran setitas. Hay otra tercera respuesta que muchos no conocen. Así que ve los videos y ahí está exponiendo eran estos hijos de Dios, los Elohim, que se les dice acá, ¿no? No eran demonios, por si acaso, no eran demonios. Por eso vea el video. Pero, ¿qué rescatamos del diluvio? Una familia, Noé. Noé es hallado por gracia delante de Dios, dice el texto, varón justo, también era perfecto, y Dios lo llama a él para que construya el arca, ¿no? El arca, y le da 120 años para que pueda construir esa barca, y a la misma vez Dios está dando una misericordia al hombre, a la mujer que era de esa época, muy bien, de esa época. Entonces, con el diluvio, vemos que el mundo no se arrepiente, el mundo antiguo, el mundo prediluviano, no se arrepiente, no entra al arca con su esposa, con sus nueras y con sus hijos, y Dios decide con ellos empezar nuevamente toda la raza humana. Y llegamos al cuarto punto, la Torre de Babel. El capítulo 9, perdón, el capítulo 10 y el capítulo 11 son piezas fundamentales donde ya en el video que hice aclaré cómo el 10 y el 11 concuerdan, se conectan por las descendencias que vamos a ver de los hijos de Noé. Ahora, para hacerlo más corto, la Torre de Babel va a ser un tema importante. ¿Por qué? Por la dispersión y por el juicio de las lenguas. Muy bien, por el juicio de las lenguas. Así que abre tu Biblia en el capítulo 10. En el capítulo 10, abre tu Biblia en el capítulo 10 y vamos a ver a los hijos de Cus. Muy bien. Capítulo 10, capítulo 10, capítulo 10, verso 6. Leamos juntos, dice, los hijos de Cam, Cus, Misram, Fut y Canaán. Subraya eso porque eso es muy importante, ¿no? Entender. ¿Recuerdan la maldición al nieto de Noé? Muy importante entender. Pues vean los videos, hermanos. Está muy bueno el curso del Génesis ahí. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedan, perdón. Y Cus, este es el nombre claro. Este nombre nunca olvide jamás. Nimrod. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo, esto subraye, y fue el comienzo de su reino, Babel. ¿A qué te llama eso? ¿Mm? A Babilonia, pues hermanos, a Babilonia. Erecat, Calne, en la tierra de Sinar, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobat, Cala y Resen entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, etcétera, ¿no? Entonces voy a explicar esto rápido, ponga atención. ¿Por qué nunca olvides el nombre de Nimrod? Porque Nimrod, aquí Moisés está colocando una atención a Nimrod. Ponga atención. Nimrod es una pieza clave, no solamente en la historia del Génesis, sino que ese hombre va a dar inicio a una grande línea usada por el mal, las falsas religiones. Cuando llegamos a Apocalipsis, vemos el capítulo 17, Babilonia, las falsas religiones, y muchos apuntan, católica, no, equivocación completa, nada que ver. La mujer del capítulo 17 simboliza todas las falsas religiones que tuvieron un comienzo. ¿Cuándo tuvieron un comienzo? En Nimrod. Nimrod va a ser clave. ¿Sabes por qué? A ver, mira aquí adelante. Y esto más voy a apuntar. Mire, voy a simplificar esto rapidito, ¿ya? Porque hay mucho que ver el día de hoy. No, repito una vez más. Vea el curso, ahí está. Ahí estoy detallando paso por paso quién es Nimrod, texto con texto. Estoy yendo a Apocalipsis. Precioso el curso que di. Así que los que están acá por primera vez, ponga atención. Nimrod es clave, ¿por qué? Porque empieza el primer gobernante, el primer rey. ¿Qué más empieza?
empieza el hombre muy, pero muy querido por el pueblo, apoyado, sin necesidad de Dios, miraban a un hombre, porque Nimrod, ojo, también va a ser un prototipo del anticristo. Tercero, con Nimrod, ¿qué empieza? La torre de Babel. La torre de Babel. Ahora, nos centramos en ese punto. Siendo Nimrod el que empieza la torre de Babel en Génesis capítulo 11, usted lo lee en su casa. ¿Qué hace Nimrod? Nimrod ya había ganado fama y empieza a conquistar naciones, empieza a conquistar territorio y hace su primer reino. Él era el rey, ojo, sin Dios. El primer hombre que conquistó el mundo antiguo era Nimrod. Importante ese estudio, amados hermanos. Vea el video. Ahora, Nimrod dice, edifiquemos ciudades y edifiquemos una torre, dice, una torre que llega hasta el cielo, porque la dinastía o el reinado de Nimrod estaba creciendo vastamente. Entonces, ¿por qué hizo la torre? Ahora, mire aquí adelante. Cuando hablamos de torre, pensamos una torre como en nuestros días, ¿no? Hacia arriba. No, obviamente no iban a llegar, obviamente. No habla de que iban a llegar hasta el cielo. Entonces, ¿por qué el texto dice que lleguemos hasta el cielo? ¿Por qué dice eso? Mira aquí adelante. La torre era como una torre egipcia, como un cubo, ¿no? No un cubo, ¿cómo se dice? Como un triángulo, ¿no? Ese era el punto. No iban a llegar hasta arriba, imposible. Ni siquiera nosotros con la tecnología que tenemos podemos llegar. Entonces, ¿por qué dice, hagamos una torre que llegue hasta el cielo? ¿Sabes por qué? Porque mira aquí adelante y escuche. La idea de Nimrod era que en la punta de esa torre, en la punta en la cima de ese lugar que estaban fabricando todos, ahí sería un lugar de encuentro religioso. Ahí iba a haber conexión entre los dioses que ya estaba empezando ahí con Nimrod y también con la gente, con la población. Muy bien, la gente estaba adoptando una religión pagana, toda la generación de Nimrod. Estaba apuntando a eso. No estaban diciendo, bueno, construyamos esta torre porque ahí vamos a ir a orar a Dios, al Dios Jehová, al Dios de nuestros antepasados. No, no está diciendo eso Nimrod. El punto era adoración pagana en esa torre, tener conexión con los dioses que ya para la época ya se estaban cimentando. Esto sería muy importante que lo veas, en el video también lo expliqué. Entonces, la torre, cuando dice el Moisés que llegue hasta el cielo, era corrupción pagana, idolatría. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios desciende, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? Los castiga con el juicio de las lenguas. Ponga atención porque esto es de paso. Aprenda. Ahora entiendes, amado hermano, que las lenguas que se daba en el tiempo de los hechos de los apóstoles eran mayormente para juicio. Muchos pensamos el don de lenguas es para edificación del pueblo de Dios. Hoy se sigue hablando lenguas, pero no has visto el trasfondo, la línea de dónde vienen esas lenguas. Las lenguas Dios los da por juicio a los incrédulos, a los paganos, para que los confundan y no entiendan. Eso se va a aplicar con Isaías y con Jesús cuando Él va a venir. Él lo va a decir para que no entiendan. Vean y no vean. Viendo no vean y oyendo no entiendan, dice. Y ahí incluye las parábolas. Entonces, mira aquí adelante, para concluir este punto de la Torre de Babel. El punto central, ¿cuál es? La dispersión. ¿Y Dios cómo hace eso? Juicio de las lenguas. Juicio de las lenguas. Muy bien. Entonces, las lenguas, Dios siempre, ¿por qué lo ha usado? ¿Por qué ha usado las lenguas? Que son idiomas. ¿Por qué siempre ha usado? Para dispersión, para juicio, para que la gente vea que Dios trabaja de esa manera y los dispersa. En este caso, los va a asombrar con las lenguas. Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 14. El apóstol Pablo va a citar a Isaías y la ilación también del juicio de las lenguas. Y mira lo que va a decir. 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Recuerde que las lenguas sí fue en una etapa de fundación para señales y prodigios para que los judíos crean. Pero en este tiempo ya no tenemos la revelación completa. Además, ese trato era con los judíos. Ahora mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Y mira cómo Pablo va a citar las escrituras. 1 Corintios 15, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y mira lo que dice. En la ley está escrito. Escuche esto.
En otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Ahora, escuche, subraya esta parte. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Sino ¿a quiénes? A los incrédulos, porque esa línea de las lenguas viene desde Nimrod, como juicio, como castigo. Sería muy bueno que estudies esa parte. Muy bien, ahora entiendes por qué Dios usó las lenguas y ahora ya no hay. ¿Sabes por qué? Porque lo va a decir más adelante. Mira, el verso 22. Continuamos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué significa eso? La predicación, la exposición. Como hoy ya tenemos el canon cerrado, la Biblia completa, la iglesia no necesita de lenguas. ¿Por qué? Porque Dios ya está hablando a través de su palabra. Además, las lenguas tienen un contexto de juicio. Sería muy bueno que estudies esa parte. Muy bien. Preguntitas al final. Muy bien. Hemos visto en resumen los 4 puntos importantes de la primera parte, que es comienzos universal. La creación, la caída, el diluvio, la torre de Babel. Hasta ahí vemos una dispersión universal. Vamos al segundo punto, o al inciso B, comienzos o formación de Israel. Se divide en 4 personajes. Muy bien, desde el capítulo 12 al capítulo 50, Moisés va a poner una importancia en 4 personajes. ¿Cuáles son? La vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob y la vida de José. Muy bien, es importante, clave, este hombre llamado Abraham, con quien Dios va a hacer un pacto incondicional, prometiéndole 3 cosas. Muy bien, prometiéndole 3 cosas. ¿Cuáles son? Tierra, descendencia, bendición. Que obviamente esto, aunque no es el punto acá, pero obviamente va a apuntar a Cristo. Vemos también cómo Abraham fue justificado creyendo en lo que Dios le había prometido, el hijo, ¿no? Que sería Isaac, aunque hay una equivocación ahí también por parte de Sara, haciendo que Abraham tenga a un hijo con la esclava Agar, pero aún así Dios tendría el control, porque eso también cimentaría a lo que dice Pablo en Gálatas, los que son hijos de la esclava y los que son hijos de la libre, que apuntan a la ley mosaica y al pacto bajo la instauración de la sangre de Cristo. Pero Abraham va a ser muy importante, ¿no? Por su fe, ¿no? Recuerda que hasta aquí Abraham no es hebreo, Abraham no es de la dinastía o del linaje que vemos ya en el Nuevo Testamento israelita. No, él es un pagano, él es un gentil, y Dios aún así lo llama, ¿no? Lo llama a Abraham. Abraham espera mucho tiempo, casi a los 90 y algo de años. Dios cumple su promesa y nace Isaac, ¿no? Nace Isaac de una manera también milagrosa. Isaac tiene su hijo, ¿no? Que en este caso, bueno, gemelos, Esaú y Jacob, ¿no? Esaú y Jacob, también de una manera milagrosa con su esposa Rebeca, ¿no es cierto? Esto es muy importante que lo entendamos. Muy bien. No hay mucho detalle en Isaac, porque los 2 puntos van a ser Abraham. 2 puntos van a ser Abraham. Abraham, por la promesa hecha a Dios y el pacto de la circuncisión, viene la promesa que es Isaac. No hay mucho vestigio de Isaac, pero sí ya viene mucho de la historia de Jacob. ¿Por qué? Porque en Jacob se va a cumplir la gran nación, la descendencia. Hasta Abraham no se ha cumplido lo que dijo Dios. Haré de ti una como las estrellas, como la arena del mar. No se cumplió. Pasa Isaac, todavía no se cumple. Y llega Jacob, con el cual sí se estaría cumpliendo la promesa de la nación. Recuerden ustedes la escena, cuando se encuentra con el ángel de Jehová, pelea, él es dislocado del muslo y él le dice, bendíceme, bendíceme. Y él le dije, ya no será tu nombre más Jacob, sino desde ahora tú te llamarás Israel. Y Jacob tiene los 12 patriarcas con 3 esposas distintas, ¿no? Y también una hija que se llamaba, si no me equivoco, Dina, ¿no? Se llamaba Dina. Muy bien, y así pasamos a la historia de José. Ahora, ¿por qué Moisés coloca importancia en José? Esto no significa que los demás hermanos tengan
sean relegados, no sean importantes. No, van a ser muy importantes los otros 11 hijos de Jacob. Pero ¿por qué Moisés está colocando el detalle? Voy a abrir los micrófonos y a ver los hermanos van a participar. De los 11 hijos, 12 hijos, perdón, ¿por qué Moisés coloca detalle en José? ¿Alguien me dice por qué? ¿Por qué coloca detalle en José? A ver, prendan sus micrófonos. A ver, ¿por qué coloca detalle en José? ¿Mm? No les escucho, no les escucho. Nada, no les escucho. A ver, ¿por qué pone detalle en José? Muy bien. No sé si, no creo que no los estoy escuchando, hermanos. ¿Ustedes me están escuchando? Espero Por que su sí, por lo menos. obediencia. Sí, yo creo que es Amén. porque el hijo de era el su hijo de Raquel porque le quería Jacob a Raquel, ¿no? ¿O me Ya, equivoco? está bien. Por ¿Alguien? su ¿Por qué? obediencia. Por su obediencia. Ya. ¿Alguien más? ¿Por qué? Porque, buenas noches, porque José se guarda a la tribu de Israel. Ya. Porque era temeroso de Dios. Ya. Muy bien. Eso es lo malo, pues. Eso es lo malo. Y quiero que cambien eso. No vayan a la vida solamente a sacar principios. Pues era muy bueno, era fiel a Dios. Lo mismo pasa con Daniel, ¿no? Oraba mucho. Y esas cositas sacamos, ¿no? En una predicación de José, siempre sacamos puntos. Claro, está bien. José fue un hombre ejemplar, Dios lo utilizó, no dejó de orar, fue fiel al Dios, está bien. Pero recuerda que estamos viendo la línea teológica, pues. En la línea teológica, ¿por qué Moisés coloca importancia en José? ¿Por qué está colocando importancia en José? Tampoco, ya se está yendo muy allá también. Recuerda que hasta aquí Moisés no sabe pues de Jesús, no sabe de Jesús. ¿Quién está escribiendo? Moisés. Le está escribiendo al grupo del Éxodo. Entonces, en este punto no hagas teología, todavía no hagas teología. ¿Por qué Moisés está colocando detalles en José? ¿Mm? ¿Alguien? Creo que ya vamos a darle respuesta, ¿no? ¿Sabes por qué Moisés coloca importancia en José? Porque José va a ser el instrumento el cual Dios va a utilizar para proteger a la nación de Israel. Y a la misma vez, Moisés, el éxodo, ¿cómo arranca? ¿Cómo llegaron ellos a Egipto? ¿Cómo llegaron ellos a ser esclavos? Eso va, Moisés está yendo en esa línea. Entonces, Moisés coloca importancia, ¿por qué? Por dos cosas en cuanto a José. Uno, el resguardo, y dos, cómo han llegado a ser esclavos. Esa línea tú tienes que ir. Recuerda que estamos en la línea histórica, no estamos haciendo teología todavía. Línea histórica, ¿me dejo entender? Entonces, dos cosas importantes fue con José. La protección. Ahora tú vas a entender esto, pues, hermano. Por no entender la línea panorámica, nos saltamos a los principios, pues, ¿no? Que José hizo esto, que Dios lo llevó para que lo malo que hicieron sus hermanos, Dios lo tornó en bueno. Claro, eso está bien. Pero a ver, ¿qué plan tenía Dios al llevarle a José hasta Egipto? La preservación, pues, amados hermanos. Ahora, mira aquí adelante. Voy a explicar esto. En un tiempo tan antiguo, ¿cómo se edificaban las naciones? No lo veas como ya en el Nuevo Testamento, naciones, países. No. Recuerda que acá había naciones, tribus nómadas que tenían por cabeza patriarcas. Ahora, mira aquí adelante, voy a explicar. Supongamos, recuerda que el mundo está comenzando, ¿ya? El mundo está comenzando en ese lado de Mesopotamia. Mira aquí adelante. Supongamos que Fernando tenía 10 hijos, un ejemplo, 10 hijos.
y Fernando era el patriarca de mi tribu. ¿Me dejo entender? Uno de mis hijos se casa, deja la tribu, deja la manada, deja de ser subyugado por mi patriarcado. ¿Qué hace? Hace su propia tribu, hace su propia tribu, hace su propia tribu. Y él se iba a tomar otra ciudad, otro pueblo, a buscarse su tierra, y él empezaba su propio patriarcado. Muy bien, y se alejaban así. Así empezó las naciones y las tribus en ese entonces donde el mundo era patriarcal. El hombre tenía la primacía. Por eso que era, Abraham era el patriarca. Y dos cosas tenía que hacer el patriarca, anote, dos cosas tenía que hacer el patriarca. Número uno, protección del pueblo. Y número dos, dejar descendencia. Dos cosas tenía que hacer el patriarca. ¿Ahora entiendes por qué Abraham y Isaac querían sí o sí tener hijos? Porque tenían que dejar el legado a alguien. Por eso, para esa época, pues muchos dicen, no, pero ¿por qué ahí tuvo tantas mujeres y hizo esto Jacob? Lleva tu mente a un mundo antiguo donde tener hijos era importante. Ahora entiendes por qué las mujeres de Jacob se le ofrecían a él. Le decían, bueno, tú come esclava. Y la otra se enojaba, entonces tú también come esclava. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, amados hermanos, tener hijo para una mujer era muy importante y también para un hombre. Recuerda que estamos en un periodo patriarcal. Entonces, ahí tú ves la importancia de todo eso. Dos, tenía que cuidar y proteger al pueblo, a los que estaban bajo su mando, familias, etcétera. ¿Me dejo entender? Entonces, esto va a ser muy importante. Por eso, cuando Abraham le deja a Isaac, Isaac perdón, Abraham le deja a Isaac, Isaac tiene que velar por el pueblo, tiene que cuidarles, proveer. ¿Quién hacía eso? El patriarca. Era el hombre más importante. Y sí podía tener muchas mujeres. ¿Por qué? Por tener más y más hijos que puedan suplir la dinastía. Entonces, volvemos a la historia. ¿Por qué? Esto es interesante en la línea histórica panorámica. Porque Dios utilizó la venta de José y la fidelidad de José en Egipto para guardar al pueblo de Israel. Ponga atención, solo ponga atención. Adéntrese conmigo a la historia. Si José no hubiera sido llevado a Egipto y no hubiera pasado todo lo que estamos viendo en el Génesis, ¿qué hubiera pasado? Los 12 patriarcas se hubieran dispersado, hubieran hecho sus propias dinastías, sus propias naciones. Eso estaba pasando con el hijo de Judá. Si tú lees el Éxodo, sí se ha ido por un tiempo, pero ha vuelto él por culpa de la hambruna. No voy a abundar ese punto. Lee el Génesis. Entonces, mire aquí adelante. En los planes de Dios, ahora venimos nosotros con nuestra teología, con lo que sabemos, vemos que el plan de Dios siempre fue tener un pueblo. Siempre fue tener un pueblo unido que dependa de Dios. Muy bien. Pero si Dios no hubiera utilizado Egipto, se hubieran dispersado. Entonces, los 400 años de esclavitud en Egipto, Dios usó para preservar y mantener unida al pueblo, porque estando en un solo lugar, no se han dispersado, se han mantenido unida. Muy bien, ¿me dejo entender? Entonces, va a ser muy importante José por eso, por la protección y cómo comienza la nación a ser esclava. Hasta ahí, ¿se entendió? ¿Sabían este dato? ¿Qué les parece hasta acá? ¿Sabían esto de José? Muy bien, ¿están ahí, hermanos? ¿O están asombrados? ¿Se han quedado en shock? Estamos choqueados. No, hermano, Venga, yo predicaba de José porque era bonito, era cómo resistió ahí a la mujer de Potifar, ¿no? Yo sacaba de ahí ejemplos, decía, ¿no? Por no entender el panorama de la historia bíblica. Lo mismo pasa con Ruth. Si no lo entiendes en la línea panorámica histórica, sacas solamente aplicaciones y pierdes la riqueza. Esta es la carne, amados hermanos. Esta es la carne que tú tienes que extraer. Los demás son devocionales, vidas prácticas, todo se puede sacar, todo. Pero solamente hay un aporte en el panorama y la línea bíblica. Muy bien, avanzamos entonces. Ahora usted ya sabe por qué José, por qué Moisés coloca importancia en este hombre llamado José
y vemos también la bendición de Jacob, etcétera, ¿no? Todo esto ya abunde. Vea los videos, véalos, yo les recomiendo, vea los videos, por favor. Preciosos todos los videos. No en cuanto a señal, en cuanto a audio, pero en cuanto a la enseñanza está muy, pero muy bueno. Avanzamos. Y así finaliza el libro del Génesis. Entrando Jacob con sus hijos, los protege, los lleva por causa de la hambruna, que Dios también utiliza. Y la hambruna va a ser muy importante en la historia de Israel, por si acaso. Muy importante va a ser la hambruna. Los ingresan, José está vivo, es segundo al mando, y así pasan los años, hasta que llegamos al segundo periodo, la salida. En este periodo vemos 4 libros importantes: Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Repito, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Vemos estos 4 libros. Recuerde que cada periodo tiene los libros que van a aportar a ese periodo. En Génesis, perdón, en la primera etapa solamente era Génesis. En la segunda etapa, 4 libros. Éxodo a Deuteronomio. Muy bien. Avanzaremos entonces. Avanzaremos. Avanzaremos. Éxodo. Éxodo. El tema central, Éxodo continúa la historia del Génesis, esta vez poniendo énfasis, subraya eso, en la salida de la nación de Israel. Tras ser esclavizada en Egipto, salida que se narra en los siguientes 4 libros de Moisés. Entonces, recuerda, a ver, ¿quién está activando? Apaguen sus audios, apaguen sus audios. Recuerda que la salida compone 4 libros. Y estos 4 libros, amados hermanos, van a tener una duración histórica de casi 40 años. De Éxodo a Deuteronomio van a pasar 40 años. ¿Ya? 40 años en estos 4 libros de historia tenemos ahí. Y en estos 4 libros, el punto va a ser, el punto de inicio, ¿cuál es? Cómo Israel sale de Egipto. Muy bien. División temática del libro del Éxodo. Hemos dividido este libro en 3 puntos importantes la vez que dimos el primer módulo. Número 1, Dios liberta a la nación de Israel. Segunda división, Dios hace pacto con la nación de Israel. Y tercera división, Dios habita en medio de Israel. Muy bien, Dios habita en medio de Israel. Entonces, repasemos un poco. En la primera división, Dios liberta a la nación de Israel. Vamos a ver los siguientes puntos importantes. 1, la esclavitud de Israel, ¿no? Como ustedes saben, el Éxodo arranca así, ¿no? Que se levantó un faraón que no conocía a José, se intimidó por la multitud que ya se había crecido de los egipcios y empieza a esclavizarlos, ¿no? Y él dice, mejor es que los esclavicemos, no se haga posible que ellos nos conquisten, nos dominen, dicen, ¿no ven? Ahora, aquí es muy importante entender también lo siguiente, amados hermanos. Es muy importante también entender lo siguiente. Y te voy a dar un detalle nada más de lo que vimos esa vez, ¿no? De lo que vimos esa vez. Muchos se preguntan, hermano, ¿cómo es posible que el faraón no le haya reconocido? ¿Acaso no había una cronología de las cosas que hizo José? ¿No había una cronología de eso, hermano? ¿Cómo es posible que se hayan olvidado tan rápido, ¿no? Tan rápido de, de José. ¿Alguien me dice por qué pasó eso? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Alguien se acuerda? Se escucha muy bajito, dice. Voy a acercar el micrófono. A ver, ¿alguien se acuerda por qué? Pastor, algo de los Ixos que nos mandó la tarea, creo. Eso me acuerdo. Exacto. Muy bien, hermana, muy bien. Póngase una estrellita. Para los que no saben, atienda y vea el video. Muy bien.
¿Por qué es que mucho pensamos, ¿no? Esta es la idea, ¿no? En los devocionales, en los cuentitos, ¿no? Faraón muere, otro faraón se levanta, pero eso no es lógico, pues, porque cada faraón tiene su sucesor y se sabe lo que hizo ese faraón y cómo se surgió y cómo se mantuvo el reino, el imperio Egipto en este caso. Lo que pasa, amados hermanos, esto es algo para que tú veas el video, cuando, cuando José llega al trono a ser segundo del mando, no era el faraón un egipcio puro, un egipcio puro. Ponga atención, poquito me voy a explayar en esto. No era un egipcio neto, original, por así decirlo. Era un gentil cananeo, conocido como una dinastía de los Ixus. Ponga atención, mira aquí adelante. Recuerde que en esa época se están conquistando y tomando territorios. Por eso era muy importante los patriarcados, porque se tomaba y se conquistaba también naciones que ya para el entonces habían sido fundadas. Entonces, había un grupo llamado los Ixus, averigüe de eso, anote, Ixus, que conquistó a los egiptos. Muy bien, no eran egiptos, pero ellos conquistaron Egipto y absorbieron la cultura egipcia, pero esclavizaron a los egipcios originales, por así decirlo. Ahora, ponga atención. Ahora entiendes por qué José tan rápido llega al trono. Porque eran ya de ese lugar de Canaán, eran cananeos, tanto José como el que había conquistado Egipto, de los Ixus. Por eso había una relación. Voy a poner un ejemplo. Es como yo digo, ¿no? Conquistamos, no sé, conquistamos un ejemplo por si acaso, ya un ejemplo, conquistamos un país, no sé, Argentina, digamos, ¿no? Ejemplo por si acaso. Ejemplo. Y yo conquisto Argentina, no soy argentino, y me hago pasar por argentino, soy el presidente de Argentina. Y viene, no sé, un paisano mío, un peruano, ¿no? Que es cerca de nosotros, misma cultura, ya. Y le dice, bueno, somos amigos, tenemos la misma cultura, somos del mismo casi lugar, somos casi la misma raza. Entonces, ven, por eso había una unión fácil por eso el faraón recibe fácilmente a Jacob. ¿Ahora entiendes por qué? Porque había una relación étnica de los cananeos. No era un faraón original. Ahora, el faraón que se levanta, con lo cual empieza Moisés, sí, ya la dinastía egipcia había volcado las cosas y había vuelto a retomar la dinastía egipcia, habían sacado a los Ixus y habían esclavizado a los hebreos. ¿Ahora entiendes el por qué? Ahora entiendes por qué han sido esclavos tan rápidamente, porque ya volvió a tomar el mando, el control, el faraón completamente Egipto. Muy bien, te voy a dar un dato más y aquí voy a hacer una pregunta para ver qué tal les da. Si tú lees el Génesis, cuando pasaron los 7 años de hambruna, ¿te acuerdas? Que José predijo ya por el sueño, por la visión. ¿Sabes qué hizo José? Muchos no saben esto. Es que eso es lo triste de no leer, pues, hermano. José esclavizó a los judíos por la comida, pero a los egipcios. ¿No te acuerdas la escena? Por plata, trigo. Ya no hay plata. Entonces, ¿qué hacemos? Sean mis esclavos. Bueno, no hay más plata. Todas sus casas. Mira aquí adelante. En los 7 años de abundancia, donde Faraón y José se han ganado la fama por tener ¿cómo los depósitos llenos de trigo, estaban sometiendo a las naciones, pero también estaban sometiendo a los egiptos. Ponte a pensar esto, a ver, hermano. ¿Por qué ellos no les daban y les cobraban a su propia gente? ¿Por qué? Si es su propia gente. José, muchos no saben esto, José esclavizó a los egiptos nacidos ahí, pero ahora entiendes por qué la venganza de acá. Ahora entiendes por qué el faraón empezó con tanto odio. Esclavicemos a estos judíos, a estos hebreos. La historia sincroniza ahí. Si no sabes estos detalles, hermano, te vas a perder en la línea teológica, perdón, en la línea histórica del panorama de la Biblia. ¿Sabían esto o no sabían esto de los Ixus? ¿Sabían esto de José? No, yo no sabía. A ver. ¿Mm? Never. In English, never. En inglés. Para no quedar tan así que no sabemos, never. A ver, ¿qué les pareció este dato? ¿Qué les pareció este dato? Muy bien, Fantástico. ¿no?
Para Ya, empezar, ya no ni saben ya. sabíamos de los Ixus. Tengo que Averígüele, volver a escuchar para averigüe eso en el YouTube, en este Ixus. Google, averigües, Ixus, Lo- ¿quiénes eran los Los, Ixus? los Ixus. Ajá, ¿ya? Entonces, la historia es muy importante, muy, pero muy importante. Entonces, acá en este curso te estoy enseñando la línea histórica del Antiguo Testamento dividida en 7 periodos. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar. Ahora entiendes el por qué el odio a los hebreos. Hebreo significa pasado del río, ¿no? Hebreos, por si acaso, cuando les decía hebreos, porque la mujer de Potifar, ¿qué le dice? Este hebreo quiso hacerme daño, dice, ¿no? ¿Empezó la nación de hebreo ahí? No, todavía no. Hebreo solamente era una palabra que significaba el que vino del río, el que vino del frente, el que pasó el río. Muy bien, eso era hebreo. Por eso Abraham también fue llamado hebreo en Génesis. Hebreo, no porque empezó la nación de Israel, no, porque hebreo, judío e israelita van a tener un concepto distinto a cómo va avanzando la historia de Israel. Muy bien, todo eso tiene un inicio. Sería muy bueno que también lo estudies, aunque también ya lo tocamos en los estudios. Entonces, empieza un hombre, Moisés. Moisés nace, y ustedes saben la historia, tiene un encuentro con el ángel de Jehová en la zarza ardiente. Lo que muchos no saben es que Moisés sí quiso libertar al pueblo en su época de hijo de la hija del faraón. Otro dato también, otro dato. No me estudie Biblia con videitos, no me estudie Biblia con series animadas, porque en las series animadas, ¿cómo le pintan a Moisés? Por ejemplo, esta serie, ¿no? Moisés y los 10 mandamientos. ¿Cómo lo pintan? Moisés fue un príncipe que era muy cercano al trono. No, no. Moisés nunca pudo ser un heredero al trono, jamás. Simplemente era el protegido de la hija del faraón. Y la historia de Ramsés y Moisés, hermano, es una historia inventada, pues. Es una historia inventada para vender show, para vender telenovelas, para vender series. No, hermano, yo ya sé cómo pasó el éxodo, porque he visto Moisés los 10 mandamientos, todavía doble vez, dice, ¿no? No me estudia así la Biblia, no me estudia así. Muy bien, Moisés nunca tuvo una conexión cercana, amistad, hermanos con Ramsés, y no sabemos si era Ramsés, ¿no? Puede ser el segundo, el tercero, no lo sabemos. No fue eso. Tampoco Moisés siempre tuvo acceso al trono, jamás. Lo único que tuvo que fue educación y estudios por ser el protegido de la hija del faraón. Muy distinto, pero jamás Moisés pudo ascender al trono. Nunca, jamás. Tampoco fue cercano a las cosas del reino. ¿Ahora entiendes por qué él siempre se alejaba? ¿Por qué él siempre iba al campamento de los hebreos? Porque tampoco era aceptado, pues él. Sería muy bueno que leas también eso, ¿no? Saquemos de nuestras cositas, cosas que hemos aprendido equivocadamente. Entonces el ángel de Jehová se le aparece y le dice, ¿no? Liberarás a mi pueblo, porque él ya salió escapando porque había matado a un egipcio. Muy bien, había matado a un egipcio y solamente eso estaba esperando para que él muera. Todos lo odiaban a Moisés. Sería bueno que leas lo que escribe de él Esteban y lo que se escribe más allá el autor a los hebreos. Muere, perdón, estamos acá en Moisés, el llamado de Moisés, y vemos el retorno de Moisés con las 10 plagas de Egipto, ¿no? 10 plagas que van a atacar completamente a los dioses de Egipto. Ahora, anote ahí, el propósito teológico de las 10 plagas era revelar el poder del Dios de Israel. Hasta ese entonces no era Dios de Israel, pero colocamos ahí, mejor coloquemos el Dios de Abraham o Dios de los patriarcas, ¿ya? Coloquemos mejor eso. El propósito teológico en las 10 plagas era mostrar el poder del único Dios de los patriarcas, ¿no? Ahí Dios está mostrando su poder. Vamos al punto número 2, a la segunda división. Dios hace pacto con la nación de Israel. Vemos el punto número 1,
el cruce del Mar Rojo, ustedes ya saben la escena, y esta escena también tipifica lo que va a pasar en la tribulación. Te animo a que veas los videos. Punto número 2, Dios manda el maná. Y punto número 3, el pacto de Dios con Israel. Este pacto es con Israel, es condicional, empieza los 10 mandamientos como base, pero hay una extensión completa también de eso, ¿no? Vea los videos, ahí expliqué que no solamente son 10 como alguien separa, ¿no? Los 10 son la ley moral, la ley que Dios dio para siempre, pero los demás son la ley ceremonial, la ley ritual, error, no hay eso, no existe, esa es una mentira que se han inventado los sabaristas para poder afirmar de que, a ver tú, si no, ¿por qué guardas no matarás, no robarás, no codiciarás? ¿Y por qué no guardas el cuarto? Si guardas los 9, tienes que guardar también todos los 10. Y ahí como que nos agarran, ¿no? Y eso es una mala teología, porque nosotros los cristianos no guardamos los 10 mandamientos. Estamos bajo los mandamientos de Cristo, bajo el pacto de Cristo, bajo la ley de Cristo que dice Pablo. Así que en Éxodo capítulo 20, en el video que expliqué de esto, explico, no hay tal división, no hay tal división, no hay división ceremonial, ritual, ley, no hay. La ley es solamente una y comienza cuando? En el Génesis. No comienza en Éxodo 20 la ley, comienza en el Génesis. Porque Génesis va a ser el semillero, no solamente del Pentateuco, sino de toda la Biblia. Importante que veas ese video. Dios habita en medio de Israel. Aquí vimos 3 puntos importantes, el tabernáculo y el arca de la alianza, ¿no? El tabernáculo y el arca de la alianza, después de hacer el pacto Dios con Israel, el becerro de oro, que va a ser muy importante que veas esto, y la construcción final del tabernáculo. La construcción final del tabernáculo. La construcción final del tabernáculo. El punto acá central, amados hermanos, va a ser el becerro de oro. Porque después Moisés va a ver una renovación del pacto. Muy bien, una renovación del pacto. A ver, abre tu Biblia en Éxodo. Éxodo, ya ustedes ya saben la historia del becerro de oro, pero quiero llevarles a esto. Éxodo, Éxodo capítulo 34. Éxodo, Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Verso 27. Éxodo capítulo 34, verso 27. Mira aquí adelante, voy a explicar esto rapidito. Una de las argucias que utilizan los sabadistas y los adventistas es la siguiente. La ley ritual, la ley ceremonial, lo escribió Moisés. Los 10 mandamientos lo escribió Dios con su dedo, dice, ¿no es cierto? Por eso los 10 mandamientos son de Dios eternamente para siempre. Como Dios existe, así siempre van a existir los 10 mandamientos. ¿Y qué va a pasar en la eternidad? También vamos a guardar sábado, van a decir, ¿no? Están enamorados del sábado. Pero lo triste es que no han tomado en cuenta la renovación del pacto. Claro, en la primera instancia Dios escribe, dice, pero Dios sigue hablando con Moisés y Dios le dice, Moisés, tu pueblo está pecando. Han construido un becerro, están ahí haciendo su fiesta, su folgorio. Baja Moisés y ¿qué hace? Rompe las tablas del pacto. Ahora mira aquí adelante. Esto voy a explicar. Ve el video. Mira aquí adelante. Cuando Dios hace el pacto con Israel en Éxodo capítulo 20, ¿cómo confirma el pacto? Moisés sube. Voy a darte mi ley en 2 tablas para que lo digas al pueblo, le dice. Muy bien. ¿Cómo se iba a concretar ese pacto? Con la ley, con la tabla de la piedra. Pero al momento en que Moisés rompe las tablas de la piedra, de piedra, se rompe el pacto. Esto es lo importante, hermanos. Ese pacto prometido en la primera instancia que Dios hace con el pueblo, se rompe. Por eso Dios le va a decir a Moisés, ahora es tu pueblo. Tu pueblo es.
pecador duro de servir, son pecadores, es tu pueblo. Ahora, mira en la renovación del pacto, ¿quién escribe? Mira aquí adelante. En el primer pacto, Dios está escribiendo con su dedo, nadie niega eso, pero la renovación es lo que no están entendiendo. Éxodo capítulo 34, verso 27. Después de que Dios habla con Moisés, le da algunas cositas extras y le dice, mira, y Jehová dijo a Moisés, subraya eso, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Ahora entiendes, esto es importante porque aquí Moisés se vuelve en el legislador del pacto mosaico. Ve el video, hermano, ve el video, por favor. Pero alguien dirá, sí, pero Moisés va a escribir ceremonial, ritual. No, mira, verso 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió, ¿quién está escribiendo? Moisés. Y escribió en tablas las palabras del pacto. ¿Qué escribió Moisés? ¿Qué dice tu texto en el capítulo 28? ¿Qué escribió? Díganlo, hermanos del Faith, del Zoom. ¿Qué escribió? ¿La ley ceremonial? ¿La ley ritual? ¿Qué dice el texto? Los 10 Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. mandamientos. Amigo sabadista, amigo adventista, ahí está. ¿Por qué mientes al pueblo? ¿Quién escribió los 10 mandamientos en la renovación del pacto? Moisés, por eso es una legislación mosaica. Si no entendemos estas cositas, distorsionamos la verdad. El punto clave, ¿cuál es? El becerro de oro. Por eso en la enseñanza que di, coloqué de título, ¿no? El becerro de oro y la renovación del pacto. Ahí expliqué estas cositas a detalle. Ve el video que está ahí. Muy bien. Avanzaremos, ¿les parece? Avanzaremos. La construcción final del templo, ¿no? Éxodo finaliza con la construcción del templo, donde todos están cooperando porque se han arrepentido por el pecado que habían hecho con Aarón, levantando el becerro de oro. La gente está arrepentida, Dios les quiere, Dios los rechaza porque son un pueblo infiel, etcétera, y quiere arrepentirse. Y Dios le dice a Moisés, haz el tabernáculo, y la gente empieza a ayudar, a colaborar, las mujeres empiezan a hilar, a tejer, los hombres están cargando madera, todo el pueblo está trabajando. Eso era opcional también, ¿no? Cuando llegamos a Éxodo capítulo 40, el capítulo 40, verso 34 en tu Biblia, dice lo siguiente. Entonces hubo una nube, cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces, ¿cómo acaba el Éxodo? El tabernáculo ya está hecho. Muy bien, ya está hecho, ya está hecho. Se concluyó. Dios quiere habitar en su pueblo y se levanta el tabernáculo. Muy bien, se levanta el tabernáculo. Avanzamos. Levítico, 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 Levítico. Tema central. Tema central. A ver, ¿quién está aprendiendo su audio? A ver, ¿quién? Dime, hermano Abel, ¿por qué no se dará, no? Vamos a hacerle dar examen al hermano ahorita. Ay, saludos a todos, espero que estén aprendiendo. Ya, creo que vamos a llegar hasta acá nomás, hermanos. El tiempo no nos va a dar. O quieren avanzar un poquito más. A ver. Nos falta todavía Deuteronomio, está largo eso. Hasta aquí, amados hermanos, preguntas de Éxodo, de Génesis, Éxodo y Levítico, nos faltan números más. A ver, veremos Levíticos más, ¿ya? Veremos Levíticos más para no dejar mucho para la siguiente semana. Muy bien. Mientras vayan preparando sus preguntitas. Tema central. Tema central. Entramos a Levítico. ¿Cómo había acabado Éxodo? Tabernáculo construido. La historia continúa en los valles del Sinaí. ¿Dónde están? En el Sinaí. Después de haber terminado el tabernáculo y ya con la ley para el pueblo, Dios les va a dar indicaciones para los rituales del tabernáculo, siendo el propósito de este libro que el pueblo, eso subraye, refleje la santidad de Jehová. Refleje la santidad de Jehová. Muy bien. Refleje la santidad de Jehová. Entonces, amados hermanos, una vez hecho el tabernáculo, hay que tener indicaciones. ¿Cómo se va a llevar el tabernáculo? En eso en mente, ¿qué pasa?
Los pueblos cananeos tenían dioses y les rendían cultos paganos. También tenían leyes y designaciones hechas por hombres gentiles. Israel debería demostrar todo eso, pero bajo la autoridad de Dios, el Dios de Israel, el único Dios. Ahora quiero que anotes lo siguiente. Desde Éxodo 20 para adelante, Jehová es conocido como el Dios de Israel, tras el pacto con Israel. Pero de Éxodo 20 para atrás es conocido como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 20 va a ser muy importante para eso, ¿no? Muy importante. ¿Quién está hablando? A ver, no sé cómo lo hago. No se silencia. Éxodo 20 para adelante, Dios, el Dios de Israel. Éxodo 20 para atrás, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Por el pacto que se ha dado con Israel. Ahora, quiero que ponga atención a lo siguiente. El Éxodo mayormente está tomando 4 meses alrededor. El libro de Levítico, ¿sabes cuánto tiempo va a demorar? 1 mes. 1 mes o 2 meses exagerando, se va a hacer todo lo que se ve en Levítico. Pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Recuerda que la salida es también una preparación para tomar Canaán. Y en Canaán tenían dioses, tenían leyes, tenían mandamientos. Lo que no sabes en el propósito, ¿sabes cuál es? Ahora mira aquí adelante. Dios no solamente dio las leyes para santidad, para acercarse a Dios, para purificación, etcétera. Está bien, son temas aplicativos. Pero en la historia que estamos narrando, Dios les va a dar leyes porque las naciones cananeas tienen leyes. Ya tenían leyes, ya tenían dioses, ya tenían cultura, ya tenían modo de vida, estilo de vida. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en la historia de Israel? Dios les dice, ¿dónde van a ir? Tienen dioses, tienen sus propios rituales, tienen su propia manera de ser, de tratar, su carácter, sus tradiciones. Ustedes, como son nuevitos y me están conociendo, estas son sus leyes de ustedes. Es su religión de ustedes. Esta es su conducta de ustedes. Para que cuando vayan allá, ustedes se rijan no bajo sus leyes, sino bajo mis leyes de santidad. Un contraste va a ser Dios. Esa es la relación del Levítico y las leyes en cuanto a la línea histórica de Israel. Había un propósito, había un propósito. Entonces entramos ahí en el contraste. Había que contrastar lo siguiente. Dios quiere mostrarles el contraste entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, entre el carácter del Dios de Israel y los dioses cananeos. Hay contrastes que Dios quiere enseñar en el libro de Levítico, que el tema central es la santidad. Entre un pueblo llamado a la santidad y un pueblo gentil pagano. Alguien preguntará, pero hermano, ¿por qué le da esto a su pueblo? Porque recuerda que este pueblo estaba 400 años y más metido con cultura egipcia, con costumbres egipcias, con gente egipcia. Entonces, el paso también de la preparación por el cual Dios les lleva por un camino largo es porque no solamente Dios los liberta, no solamente Dios los está preparando, sino que Dios les está mostrando cómo es Él. Anote eso. Entonces, una vez más, el paso largo que están tomando, el camino largo que tomaron, Dios está enseñando cosas a Israel. 1, los saca. 2, los prepara. Y 3, Él se está dando a conocer cómo es Él, su carácter. Ya lo había hecho en Éxodo. El Todopoderoso. Aquí en Levítico, el Santo, el Limpio, el Puro. Se está dando Dios a conocer a un pueblo que salió de un mundo pagano. Me encantaría hacer aplicaciones aquí, pero creo que tú ya lo estás viendo. ¿Cómo puedes aplicarlo esto a tu vida? ¿No bien? Avanzamos. Divisiones temáticas del libro de Levítico. Tema, detalle, capítulo, propósito. Cuando estudiamos el libro de Levítico, lo dividimos en 5 partes. La ley y principios de las ofrendas, leyes y principios a los sacerdotes, leyes y principios a la purificación, leyes y principios en las fiestas, leyes y principios en el país y el pueblo. Note algo, pura leyes, 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 leyes. Muy bien. Muy importante es esto.
Quiero hacerles una pregunta, a ver si me entienden. No, hermano, preguntas no van a decir, pero quiero hacer una pregunta. ¿Por qué crees que Moisés también relata todo, está escribiendo todo? ¿Por qué Dios está permitiendo que se escriba todas las cosas? No solamente tiene un propósito para con Israel. No sé si dan de cuenta. Tenía un propósito también para con los gentiles. La escritura, amados hermanos, Dios siempre tuvo ese propósito. Siempre tuvo ese propósito. ¿Sabes por qué? Porque las naciones gentiles tenían su propia historia, reflejaban su propia historia. Reflejaban su propia historia. Tenían escritos muchos, cómo empezó sus provincias, sus dinastías, sus periodos, cómo fueron ascendiendo. Ahora te entiendes, y aquí ponme atención. Ahora tú entiendes el libro de Crónicas. ¿Por qué, hermano, el que escribió Crónicas vuelve a repasar todo, vuelve a decir algunas cosas de los reyes? ¿Por qué? Porque ya en esa época era importante que una dinastía, un reino o un pueblo, una nación como Israel tenga su cronología. Cada imperio tenía su libro de cronologías. Cómo llegó, cómo cayó, cómo resistió, cómo pereció, cómo fue la victoria, cómo construyó sus muros, cómo llegó tal rey. Todo eso estaba escrito. Y Moisés tenía claro eso. Por eso Dios utiliza a Moisés. Esto es fascinante. Entonces, el libro de Primera y Segunda de Crónicas es una crónica de todo lo que pasó Israel hasta llegar a dónde? A la restauración o al retorno del exilio. Por eso cada libro va a aportar en la línea histórica, amados hermanos. Ahora entiendes por qué ya cuando vienen los griegos, ¿por qué empieza la Septuaginta? ¿Por qué? A ver. Porque todos tenían las cronologías o los escritos de los pueblos, de las naciones importantes, pero no tenían la Taná. Entonces dicen, tenemos todos, menos la Taná. Tradúcelo al griego. Así comienza la Septuaginta en el periodo griego, porque en esa época era importante las cronologías de las dinastías y los imperios que han imperado a lo largo de la historia. Y una vez más, Dios pone en control la historia humana a sus mismos propósitos. Impresionante todo esto. Wow, me encanta conocer a Dios así. Impresionante lo que Dios ha hecho. Avanzamos. Espero que lo estés aprendiendo. Espero que estés aprendiendo. Finalizamos ya con esta parte. Muy bien, finalizamos ya con esta parte. Entonces, amados hermanos, vamos a leer rápidamente esto. Ahí está, compartimos pantalla. Sé que algunos están anotando. Ahí está. Leyes y principios de las ofrendas, los 5 tipos de ofrendas, capítulos 1 al 7, el propósito. Todos los sacrificios tenían por principio y propósito la comunión cercana con Dios y su voluntad cercana de santidad. Con estas leyes. Leyes y principios a los sacerdotes. La consagración, servicio y fracaso de los sacerdotes, que vamos a ver ahí con la muerte de los 2 hijos de Aarón y algunas cositas que fallan los levitas, nos enseña lo siguiente. La lección de los sacerdotes nos muestra la importancia, el sacrificio y la integridad al servicio de Dios. 3. Leyes y principios en la purificación. Detalle, un caminar de pureza de un pueblo santo. Capítulo 11 al capítulo 22. El cuerpo, la mente y el corazón tienen que ser guiados hacia el deseo de la purificación ante Dios. Y aquí va a ser algo importante en cuanto a la teología del corazón de la ley, que va a ser el amor a Dios. No te pierdas cuando entremos a Deuteronomio. 4. Leyes y principios en las fiestas. Recuerda que tenían los judíos 7 fiestas de Israel, capítulo 23 al capítulo 24. Cada fiesta apuntaba a la biografía de Cristo. 5. Leyes y principios en el país y el pueblo. La ley del pariente redentor y el año del jubileo son 2 puntos que hemos nosotros agarrado, importantes, no porque no haya, solamente estos 2 hemos arrastrado para la enseñanza de Levítico, del capítulo 25 al capítulo 27, y estas ordenanzas cobran vida en la obra de Cristo. Muy bien, obviamente hay mucho más por disertar en estos capítulos, como las bendiciones y las maldiciones de Levítico 26 y 27, pero sería muy bueno que tú estudies ese detalle. Muy bien, amados hermanos, vamos a llegar hasta acá. Hemos visto 3 libros importantes el día de hoy, apuntando
al repaso que estamos haciendo, ¿no? Sé que muchos se han quedado con hambre de más. Los videos están ahí, hermanos, están ahí. Véanlo, ahí estoy explayándome en ciertas cosas. Está muy buena la enseñanza. Muy bien. Entonces nos despedimos del Zoom. Los hermanos del Facebook pueden levantar sus manitos y despedirse. Que Dios los bendiga, hermanos del Zoom. Bendiciones.